Bienvenido a un nuevo capítulo, al tercero ya de Historia de España, amigo de Orden del Tiempo. Sí, los he estado ausente durante un tiempo. Primero por problemas técnicos y de segundo porque no encontraba ni el sitio ni lugar donde encontrar donde poder grabar los nuevos episodios de Historia de España. Como bien recordáis, lo dejamos cuando finalizaron las Cortes de Cádiz y os prometí que volveríamos con el reinado de Fernando VII, con la guerra carlista y el reinado de Isabel II. Pero para no hacerlo tan largo, he pensado de manera general centrarme en el reinado de Fernando VII con la regencia de María Cristina, donde entra la guerra carlista, y dejaremos para la próxima semana el reinado de Isabel II, que es bastante denso y, y quiero un episodio completo para Isabel. En 1814, y con 2 años en vigor de la Constitución de Cádiz de 1812, y junto con la derrota de las tropas napoleónicas, los Borbones regresaron a España bajo el nuevo rey, que sería Fernando VII, y al grito de "¡Vivan las cadenas!" lo aclamaban miles de españoles, cuando desataron los caballos y ellos mismos tiraron del carro hasta la propia ciudad de Madrid. Fernando VII no era muy partidario de continuar las ideas liberales que se manifestaron en Cádiz, así que su única intención era proseguir el antiguo régimen tal y como él lo había dejado en España antes de marcharse a Bayona. Por ello, uno de sus generales, conocido como el general Elías, preparó su segundo ejército junto al manifiesto de los persas, donde se manifestaba que tanto la Constitución como las ideas liberales recogidas en la Constitución de 1812 quedaron anuladas por completo, siendo Fernando VII el rey absoluto que había sido anteriormente. Así que desde 1812 hasta 1820 la radicalización del antiguo régimen creció de manera bestial en España, hasta el punto que se perseguía la sociedad ilustrada, se volvió a restaurar la sociedad estamental, los gremios, por supuesto, la Inquisición y todo lo que luchaban por tener esas ideas que se habían conseguido y esas libertades de la Constitución de Cádiz eran relativamente perseguidos, hasta tal punto de que varios generales se levantaron en su sublevación, pero ninguno de ellos lo consiguió, hasta que en 1820 el general Riego se levantó desde la cabeza, un pueblo sevillano, consiguiendo que por fin el rey Fernando VII jurase la Constitución y se manifestara a favor de los derechos y deberes liberales que se recogieron en la Constitución de Cádiz. Muy importante. Así que desde 1820 hasta 1823 conocemos a este periodo de reinado de Fernando VII como el trienio liberal. 3 años donde el propio rey ejercerá las funciones propiamente dichas que se recogían en la Constitución de Cádiz, o también llamada Pepa. Esta vuelta al liberalismo por parte del rey tenía varios motivos. Bien, ya las primeras colonias americanas se estaban independizando. Había una fuerte crisis económica, así que el rey, ante este barullo social y caos, decidió favorecerse ante estas nuevas ideas constitucionales. Por lo tanto, encontramos a los liberales y a los absolutistas. Los liberales, durante los primeros años de este segundo reinado de Fernando VII, se habían refugiado en sociedades secretas, como lo era por aquel tiempo la masonería, donde podían jugar a la conspiración, en un lugar donde no se sentían perseguidos. Recordemos que durante la formación de la corte en Cádiz, los masones jugaron un papel crucial, igual que en Estados Unidos o en Francia. Recordemos, básicamente la masonería y la influencia masónica tenían la principal idea en lo que todos conocemos, de libertad, igualdad y demás.
Por lo tanto, encontramos ya dos grupos de ideología política, aunque en este tiempo los políticos aún no habían nacido como lo entendemos ahora. Están las bases principales de lo que hoy serán los partidos políticos en España. Encontramos, por un lado, a los moderados o doceñistas, que pretendían o defendían mayoritariamente un papel mayor del rey, limitaban el poder de las cortes y buscaban ciertas alianzas con los sectores grandes, por así decirlo, de España, los grandes señores, grandes fortunas, la propia iglesia, para mantener un modelo de antiguo régimen, pero algo disfrazado. Mientras por otra parte encontramos a los exaltados, quienes pretendían un régimen liberal más radical. Propiamente dicho, que eran defensores de las Cortes de Cádiz, querían acelerar la reforma de la Constitución y radicalizarlas, pero tenían que formar parte de una gran actividad popular que no consiguieron. Como bien he dicho, en este trienio liberal, desde 1820 hasta 1823, encontramos un régimen liberal dentro del reinado de Fernando VII, donde durante 2 años gobernarán los más liberales, que seguirán la estela de lo que consiguieron en 1810 con la primera formación de la corte, irán llevando poco a poco todo lo que aquello sucumbía, ¿no? Pero ¿qué pasa? Entre los distintos liberales se encontraba diferentes disputas, algunos querían llevarse a su terreno ciertas ideas, ciertos beneficios, se metieron por medio los moderados que buscaban también su propio beneficio y conseguir gobernar, se levantaron en sublevación diferentes militares. ¿Y qué consiguió esto? Pues que en 1823 entraran en España los 100.000 hijos de San Luis, provenientes desde Viena. En Viena se habían reunido todas las casas reales absolutistas bajo un único fin: restaurar el antiguo régimen y destruir toda huella de la Revolución Francesa, debido a que ellos manifestaron que todo lo que sucumbía o todo lo que había nacido en Francia sería un caos en el futuro, y que por regla natural o de planteamiento divino, recordemos, ideología del antiguo régimen, lo natural era lo que ellos estaban acostumbrados, el antiguo régimen. Por ello entraron los 100.000 hijos de San Luis ante este caos en España, cruzaron toda la península y llegaron hasta Cádiz, donde aquí tenían encarcelado a Fernando VII. Lo liberaron, destituyeron a la Constitución de Cádiz y volvieron a restaurar el antiguo régimen, entrando en la última parte del reinado de Fernando VII, conocido como la década ominosa. Durante estos 10 años, Fernando VII se relacionó más con los moderados, recordemos aquellos liberales más a favor de un sistema más parecido al antiguo régimen, donde se dio paso a un reformismo más parecido a la Ilustración, como había sido en el reinado de Carlos III, además de impulsar grandes reformas económicas como la de López Ballesteros, ministro de Hacienda, que estableció un presupuesto anual para controlar los gastos. Y por supuesto encontramos dos grandes corrientes opositorias a esta nueva política llevada por Fernando VII en estos 10 años. Por un lado encontramos a los realistas. Los realistas quiere decir aquellos partidarios firmemente que seguían el sendero del antiguo régimen, que no querían para nada ni las cortes ni el liberalismo. ¿Qué consiguieron? Pues ellos querían destruir todo lo que, como bien he dicho, todo lo liberal. No les gustaba que el rey se relacionara con moderado, aunque sean partidarios más del antiguo, algo más parecido al antiguo régimen, pero dentro de lo liberal. Querían volver a instaurar el tribunal de la Inquisición,
y por supuesto deshacer las desamortizaciones llevadas bajo el trienio liberal. Y además estos realistas, como veremos dentro de poco, serán en un futuro llamados carlistas. Por este entonces Fernando VII no tenía un heredero varón. ¿Qué quiere decir? Que su hermano Carlos María de Borbón sería el nuevo príncipe de Asturias, heredero al trono español en el caso de que Fernando VII no tuviera un hijo. Y por supuesto la otra gran oposición encontrada en este reinado serán los liberales, que serán perseguidos debido a la nueva política de Fernando VII, que los perseguirá a estos liberales más radicales. Pero el dato más importante del reinado de Fernando VII será 1830, cuando su mujer María Cristina estaba embarazada, él se encontraba enfermo y no tenía un heredero varón. Anuló la ley sálica. ¿Qué quiere decir esto? Esta ley ha estado prácticamente hasta ahora mismo en rigor. Esta ley defiende tanto en la Casa Borbón, traído desde Francia, que el hijo varón del rey, el primero, es el príncipe de Asturias, y como príncipe de Asturias será heredero al trono español. Por este motivo, hoy en día reina Felipe VI y no su hermana Elena. Pero ¿qué ocurrió con Fernando VII? Él nunca tuvo niños, sino primero nació su hija Isabel y después tuvo otra niña. Así que retomemos, Fernando VII anuló la ley sálica, promulgó la pragmática sanción, la cual anulaba, como bien he comentado, la ley sálica, donde se permitía que su hija Isabel sería la heredera al trono de España. La rama más absoluta de los españoles, conocidos como realistas, jamás consintieron esto. Eran muy fieles a la ley sálica y temían lo que aquello iba a suponer, que si una niña era la futura reina de España, el antiguo régimen jamás volvería a España, porque los liberales protegerían a esta niña para que sea reina de España y en ella verían el futuro del país. Por lo tanto, el rey murió en 1830, dejando abierto un gran conflicto. El sucesorio tenía sus dos hijas, Isabel siendo la mayor, siendo la princesa de Asturias, y su hermano Carlos, que por tradición sería el rey. Los más tradicionales, los realistas, se reunieron o lo defendían a don Carlos, naciendo así los carlistas. En 1833 muere Fernando VII, no tiene hijo varón. Su hija Isabel es reconocida como heredera al trono español, princesa de Asturias, y hasta 1843 no se le reconocerá su mayoría de edad y no será proclamada reina. Ante este vacío de poder se iniciará una regencia de poder, digamos, en la jefatura del Estado. Se iniciará una regencia en la persona de María Cristina, esposa de Fernando VII y madre de Isabel, donde en un primer momento seguirá la ideología política llevada por su marido, se reunirá con los moderados en un principio, pero poco a poco verá que no funcionará en la práctica y se irá reuniendo sucesivamente con los liberales, ¿no? Debido a que los liberales apoyarán firmemente a Isabel en un futuro como reina, mientras que los más partidarios de ese modelo liberal, un híbrido entre el modelo liberal del antiguo régimen, se apoyarán a, a su tío, a don Carlos, tío de Isabel, conocido como carlista, que dentro de poco hablaré del conflicto entre sobrina y tío.
Como bien he comentado, en este acercamiento con estos liberales moderados que se reunirán con María Cristina, lo conoceremos en la persona del general Martínez de la Rosa, que elaborará un estatuto en el cual se decretará que las Cortes solo serán convocadas por gracia real. Además, las reformas prometidas jamás se llevaron a cabo. Ocurrió diversas revueltas en ciudades, un gran motín que llegó a las puertas de la granja y los liberales vieron su gran oportunidad. Se rompió la relación entre los moderados y los liberales más radicales, por así decirlo, y María Cristina verá la ocasión de que los derechos hereditarios de su hija estaban en peligro y se alejará completamente de los moderados. Aquí encontramos en pleno año 1837 que se creará una constitución de carácter muy liberal que desmantelaba todo reducto del antiguo régimen. Además encontramos la desamortización de Mendizábal. El Estado necesitaba dinero para sus arcas y Mendizábal, ministro de Hacienda, lanzó a subasta pública los grandes bienes que estaban en mano muerta. Generalmente la mayoría de la iglesia de antiguas órdenes militares, eclesiásticas, alguna tierra de la nobleza, se abolió los señoríos, el diezmo y demás, con el fin de recaudar dinero para las arcas. Pero voy a matizar un poco, el diezmo y los señoríos se suprimieron, que quedaban recogidos en la Constitución. Se llegó a redactar que tanto la corona como las cortes tenían un poder igualitario legislativo, dándole un poco de mayor fuerza a la corona en lo que era esta nueva constitución, no como en la constitución de 12, que la corona estaba por debajo de las cortes, y aquí tenían un poder igual o igualitario. Además, el derecho a voto y la participación política estaba muy restringido. Voto censitario, mayoría de edad, y se llegaba a un número de renta. Por ello, este periodo será un proceso turbulento de una guerra civil en España, la primera de este nuevo periodo, conocida como Guerra Carlista. Como bien he comentado, en la persona de Don Carlos se reunirán todos aquellos que estaban a favor del antiguo régimen, además de los liberales moderados, junto con nobleza, clero y además de algunos que otros campesinos. Mientras que por otra parte los más liberales, como bien he comentado, se reunieron alrededor de María Cristina y de Isabel, y entre este choque ideológico estallaría una guerra civil conocida como la Guerra Carlista. Os pongo este mapa donde podemos ver las principales ciudades liberales como Badajoz, Sevilla, Málaga, Cartagena, Coruña, Gijón, Bilbao, Barcelona, hora propia Madrid. Os pondré un poco del himno carlista, Fuero, patria y rey, con eso se describen por sí solos. Por Dios, por la patria y el rey, lucharon nuestros padres. Por Dios, por la patria y el rey, lucharemos nosotros también. Lucharemos todos juntos en unión, defendiendo la bandera de la santa tradición. Lucharemos todos juntos en unión, defendiendo la bandera de la santa tradición. Cueste lo que cueste, se ha de conseguir que
también. Los carlistas tuvieron fuerza en País Vasco y Navarra, donde había grupos antiliberales y ultracatólicos, también debido a los fueros medievales que aún tenían el consentimiento en esta zona y aún en día encontramos no estos fueros, pero sí, digamos, algunos favores fiscales entre comillas. Allí a la defensa de la causa carlista se añadió la defensa de los fueros, que peligraban por la política centralista de los liberales. La primera guerra carlista se desarrolló entre 1833 y 1839. Ese año el general Espartero firmó el Convenio de Vergara, que ponía fin a la guerra carlista. El fenómeno del carlismo, sin embargo, reaparecería de nuevo a lo largo del siglo XIX en la vida política española. Y desde 1841 hasta 1843 encontramos la segunda regencia. María Cristina dejará ser la regente oficial del Estado y la nueva tutela de la niña Isabel correrá a cargo del nuevo general Espartero, el mismo que puso fin a la guerra carlista. Debido a que tras la derrota carlista, Espartero ganó confianza entre la gente y se le denominó que era un liberal progresista. Y ante la distinto disgusto que proveniente de la reina por ver desde un primer punto a los liberales moderados con buena pinta, pues favoreció que Espartero asumiese la jefatura de Estado durante este corto periodo de tiempo antes de que Isabel II sea proclamada mayor de edad. Pero no todo fue positivo durante la regencia de Espartero, debido a que éste tuvo algunos problemas durante su gobierno. En primer lugar encontramos un enfrentamiento con los liberales moderados, quienes desde un primer momento conspiraron contra Espartero hasta tal punto que entraron en Palacio de Real y tuvieron un intento de secuestrar tanto a Isabel II como a su hermana la infanta Luisa Fernanda. Todo esto con el general Diego de León a la cabeza, pero este plan fracasó, siendo fusilado Diego de León junto con sus hombres por orden del propio Espartero. También encontramos una división entre los grupos políticos. A los moderados liberales había que añadirle uno más, los progresistas, encabezados por el propio Espartero. Estos progresistas nacieron a partir de la Constitución de 1833. A partir de la Constitución de 1837. Pero esta defensa de dicha Constitución hizo debilitar a este grupo, que tenían varias dificultades de representación, de credibilidad, porque la ciudadanía no sabía muy bien si era más moderado que liberales, y por lo tanto entre los mismos progresistas hubo grandes conflictos. También hubo grandes levantamientos radicales debido a que Espartero no consiguió sus expectativas y esto ocasionó grandes levantamientos. A esto le tenemos que añadir los primeros grupos ya firmemente de la primera base de la ideología
mejor dicho, de los partidos democrático y republicano, quienes accedían a una alternativa al modelo de Estado que hasta ahora se había planteado. Todo esto debido a la fuerte industrialización que se estaba llegando en este momento tanto en Europa como en la primera industrialización aquí en España, que propugnaba nuevos derechos sociales y laborales, como lo podemos ver en la insurrección de Barcelona, donde el propio Espartero ordenó el bombardeo de dicha ciudad. Así que el propio Espartero se había convertido en un dictador y varios grupos de liberales se unieron en coalición para hacer frente al propio general y protagonizar una sublevación que dará lugar en 1843. En esta sublevación se dejará claro que reconocen a Isabel II como reina, defenderán el poder constitucional y manifestarán una unión familiar entre las distintas ideologías liberales, dejando el pasado atrás y las distintas disputas que se habían cometido desde 1812 hasta ese momento, quedando que todas las ideas liberales serían representadas en el nuevo sistema que se estaba fraguando. Por lo tanto, esta sublevación militar finalizó en 1843 en Torrejón de Ardoz, donde las tropas de Espartero se vieron derrotadas por el general Ramón María Narváez, obligando de este modo al propio Espartero a exiliarse en Inglaterra. Y de este modo, poco a poco, los moderados irán incrementando su poder hasta que por fin llegaron a gobernar España en los primeros años del reinado de Isabel II y concederle su mayoría de edad a los 14 años. Recuerda, si te ha gustado, dar like, puedes suscribirte. Además, si tienes alguna duda, me la puedes dejar aquí en los comentarios y me puedes seguir en Twitter. ¿De acuerdo? Nos vemos la próxima semana con el reinado de Isabel II. Hasta pronto.